Yo estaba pensando en las mismas palabras que escuchamos durante el gobierno de Menem y de la Rúa con Cavallo, que las promesas y las condiciones eran exactamente las mismas. Recortar, reducir el déficit fiscal, y la imposición del Fondo Monetario Internacional era disminuir el déficit fiscal, para lo cual el gobierno prometía reducir su inversión pública, es decir, el gasto destinado a la inversión pública, la parte de su presupuesto, ¿no es cierto? Y eso, en realidad, lo que trae es una inmediata consecuencia en reducir el nivel de actividad, reducir el nivel de empleo, reducir el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Y en la medida que aumenta el desempleo y se reduce el poder adquisitivo, lo que ocurre es que al bajar toda la actividad también se reduce la recaudación del Estado. Entonces el Estado dice, tiene que gastar menos. Pero lo que va a pasar es que además el Estado va a recaudar menos, porque el Estado recauda por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias, por aportes y contribuciones. Lo que acabo de decir es el 75% de la recaudación del Estado. A eso súmenle que el Estado ya no recauda por retenciones a las exportaciones, ya no recauda por aranceles a las importaciones y por otros impuestos a la riqueza que también sacaron. Entonces lo que han hecho es reducir la recaudación del Estado. Entonces, lo único, digamos, a sentido común, sin entender nada de economía, lo único que uno puede decir es que este problema de déficit fiscal fue causado por ellos mismos, porque evidentemente tenían la intención de llegar al Fondo Monetario Internacional, que va a venir con imposiciones cada vez más severas sobre nuestra política económica. Es decir, como bien estábamos hablando en este mismo programa, lo que estamos perdiendo es soberanía política, porque ya el pueblo argentino, a través de sus representantes, es decir, el Estado argentino, ya va a perder autonomía para poder tomar decisiones políticas. Julián, ahí te quiero hacer una pregunta. Reducir el déficit, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo el país no puede vivir con 31.000 o 32.000 millones de dólares de déficit en la balanza de pago? Es decir, en el balance de los dólares que se nos van y que nos vienen, perdemos 32.000 millones. Eso quiere decir que nos endeudamos todos los años en 32.000 millones de dólares. Hay que reducirlo. El tema es cómo lo reducimos y quién paga los platos rotos. Porque con esta forma que están haciendo, al reducir la actividad, y es claro, expreso, dicho por ello, van a reducir la actividad económica para que bajen los salarios, para que baje la inflación, para que baje el consumo, para que sobre dinero y paguemos al Fondo Monetario. Porque, ojo, el crédito por 15 o por 50, por cualquier cifra, vence a los 2 años. Dentro de 2 años hay que renovárselo y van a venir otros ajustes, otras exigencias. No hacía falta. Pero sí reducir el déficit, no hacía falta que lo pague la gente pobre. Miren, y aquí te viene la pregunta al técnico, Julián. Hay 400.000 millones de dólares, se calcula, en el exterior de argentinos. No se los puede exigir, no se les puede exigir que lo traigan. Si tenemos convenios internacionales con la mayoría de los países que nos dan la información fiscal necesaria como para saber quién tiene plata en las cuevas fiscales y quién no. Porque no es justo que desde los ministros del Poder Ejecutivo, el presidente, fuguen capital al exterior y después le saquen a la gente pobre para cubrir el déficit que ellos producen de dólares, que ellos producen con esta política de fuga, que es pirata. Sí, igualmente, por supuesto que esto sería muy importante. Ahora, el problema es una cuestión de modelo económico, como bien vos señalabas, Gabriel, de que acá tenemos un déficit en la balanza de pagos de más de 30.000 millones de dólares, es algo récord en la historia. El déficit, por ejemplo, de la balanza comercial, que es más de 10.000 millones de dólares, nosotros tuvimos durante el periodo del 2003 al 2012 un promedio de cerca de 10.000 millones de dólares positivo en la balanza comercial, es decir, exportaciones mayores que importaciones. Este déficit comercial se debe primero a la apertura, a la liberación de que pueda entrar todo producto importado al país. Ahí sabemos que hay rubros como el textil y demás, frente a los cuales la industria argentina no tiene posibilidad de vender tan barato, por diversas cuestiones. Entonces hay que controlar, Guillermo Moreno me parece que sabe un poquito de esto, hay que controlar las importaciones y hay que poner aranceles a las importaciones, eso por un lado. Por otro lado, hay que controlar el retiro de utilidades por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país.
los intereses de la deuda externa, que en la medida que la deuda externa aumente, los intereses de deuda externa también van aumentando, o sea que es estratégico reducir el endeudamiento, no agrandarlo. Y por otro lado, bueno, la gran tremenda cosa que tuvimos, que es la bicicleta financiera, que esto de que el poder financiero concentrado del mundo ha entrado dólares libremente al país para cambiarlo por pesos a altas tasas de interés y después retirarlo libremente. Le han preparado el escenario con las altas tasas de los ocasionando un buraco financiero terrible al país y al Estado. Lo que queremos saber es tu opinión muy concreta sobre el acuerdo, las posibilidades que hay de evitarlo, porque yo estoy empeñado en que iniciemos una campaña para que no se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que me digan golpistas si quieren, lo que se les dé la gana. ¿Cómo podemos hacer para evitarlo? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuál es tu opinión? Yo pongo el acento en que jurídicamente, mi querido Juan, lo que vos terminás firmando con el fondo, para hablar en tu idioma, es un contrato de mutuo. Un contrato de mutuo, para estar perfeccionado, tiene que tener una cifra cierta de préstamo y una forma precisa y clara de cómo va a ser devuelto ese préstamo. Si no, no hay contrato de mutuo. Y en este caso, la cifra de préstamo está cierta, pero no la forma de devolución, porque el déficit fiscal ha quedado indeterminado. ¿A partir de qué? Como te lo puedas saber explicarme yo, mejor que yo, el economista que tenés sentado en la mesa. La baja del gasto es en el mediano y largo plazo, y la caída del ingreso ya comenzó. Y el déficit no es más que la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y entonces, si los ingresos te quedan indeterminados, también te queda indeterminado el déficit, y por lo tanto no tenés fórmula de pago. Pero bueno, suponiendo que finalmente el 20 de junio se firma, naturalmente la Argentina antes del Fondo Monetario no es la misma Argentina después del Fondo Monetario. La Argentina de después del Fondo Monetario es una Argentina que en términos económicos va a tener un programa económico consistente de características neoliberales, que no nos va a gustar, pero que no le vamos a poder negar consistencia. En cambio, lo que teníamos antes de firmar con el fondo era un experimento, porque no tenía consistencia interna para llamarlo modelo, de características oligárquicas. Y esto es muy importante, porque este experimento oligárquico generó, en los 2 años y medio de transcurrir, los desequilibrios macroeconómicos que generaron el colapso del gobierno de Alfonsín y los desequilibrios macroeconómicos que generaron el colapso de la Rúa. Con lo cual, la patria está en peligro, porque lo que hizo este experimento oligárquico es empezar a frenar la producción de bienes y servicios del conjunto de la economía en un país que es básicamente urbano, con lo cual vos tenés que salir al mercado y satisfacer tus necesidades comprando esos bienes y servicios que se están dejando de producir. La pregunta es si después del fondo esto se subsana, y yo tengo la sensación que no. Por lo tanto, la patria sigue estando en peligro. Pero yo creo, Guillermo, yo coincido plenamente con tu planteo. Pero me parece que este acuerdo no se ha hecho para ser cumplido, porque hay que devolver el dinero a los 24 meses. ¿A quién se le ocurre que en 24 meses vamos a poder devolver el primer tramo de 15.000 millones de dólares? Esto está hecho para que no lo cumplamos y para que haya que renovarlo en 24 meses, momento en que nos exigirán otro tipo de ajuste más severo. Vos tenés la misma edad, no, tenés menos edad que yo, pero recordarás lo que le hicieron a De la Rúa, a Menem, a una Martínez Dios. Era cada 3, 4, 5 meses un examen ante el Fondo Monetario, que por el artículo 4 o por lo que fuere, que venía la delegación del fondo, y siempre eran nuevos ajustes. Mira, es un poco más complicado que eso, Juan. Yo te estoy diciendo que quizás no lo puedan firmar. Y bueno, vos estás suponiendo que los muchachos del directorio del fondo te van a dar plata porque vayas a saber por qué decisión específica pueden firmar lo que no es firmable. Ellos, no nosotros. Si vos no tenés una forma de pago, después la forma de pago podés no cumplirla, y entonces ahí vienen los famosos waivers, el perdón. Pero eso es a posteriori.
Vos tenés que poner una forma de pago, y en esta forma de pago el problema que tenés es que la recaudación está cayendo violentamente porque las ventas en mayo de todas las empresas fueron menores que las ventas en abril. Por lo tanto, la recaudación de junio, producto del nivel de actividad, va a ser muy inferior a la recaudación de mayo, producto del nivel de actividad. Sí, lo adelantó Denaro antes que te conectáramos a vos. Tenés un buen discípulo. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es un déficit fiscal indeterminado que imposibilita generar un contrato de mutuo. Por ejemplo, vos podrías decir, mire, yo gano 50.000 pesos por mes, por lo tanto esta plata que me paga le voy a devolver 2.000 pesos por mes. Y firmás, porque vos tenés un trabajo de 50.000 pesos por mes. Ahora, después que firmaste, a los 60 días te quedaste sin trabajo. Bueno, muy bien, fuerza mayor, pasó algo, etcétera. Ahora, vos hoy no podés decir cómo lo vas a devolver. Era el mismo problema que tenía Grecia en su momento, que no era que la Comunidad Económica Europea no quería firmar el acuerdo con Grecia. Le decía, deme una forma de pago, así sea €1 por año. Y Grecia no lo podía firmar porque no podía garantizar €1 por año. Pero yo creo que van a hacer, yo creo que, te creo porque te conozco muy capaz en esto, no hay que hacerse ilusiones. Si es así, llegado el momento de firmar, van a apretar más el torniquete y el gobierno argentino va a ceder más hasta que dé una forma de pago o una forma de acomodamiento a la baja de la economía. Si vos sabés qué pasa, sabés qué te pasa, Juan. Vos, como corresponde un hombre de bien, interpretás que va a pasar lo que alguna vez viviste. Y por eso me comparaste con Martínez de Oz, con Menem o con De la Rúa. Y yo estoy caracterizando esto como una supercrisis, no como una crisis. Y yo estoy planteando que la nación está en peligro porque está en peligro de disolución. Y es la primera vez que digo esto. Te comprendo. Esta es la crisis más importante en la historia de la Argentina. Yo parto de otro punto de vista. Te comprendo y comparto lo que decís. Estamos en grave peligro, gravísimo. Pero la actitud de los grandes poderes, especialmente de Donald Trump, con los 50.000 millones, hablan a las claras de que necesitan salvarlo a Macri. No, ese es un error, disculpame, Juan. Si no, pierden toda Latinoamérica. No, Juan, no, ese es un error de caracterización. Va a ser un artículo que voy a sacar el lunes. No es cierto eso. Esto no es la influencia de Trump. Trump ni se enteró de esto. Trump estaba preocupado por el G7 y por lo que pasaba en Corea. Lo que pasó acá, y esto vos lo vas a entender porque sos un gran abogado, cuando vos presentás un default, se lo podés presentar al sector privado, pero nunca se lo podés presentar a los organismos multilaterales de crédito. Nunca. Cuando Rodríguez Sá declaró el default en el 2001, fue contra las acreencias del sector privado extranjero, pero no contra el Fondo Monetario. Lo que generó los 50.000 millones de dólares, si es que se firma, porque después va la responsabilidad de los directores que tienen que poner la firma del fondo, es que el sistema financiero privado internacional está muy expuesto a la Argentina a un posible default. Y estos 50.000 millones vienen a cubrir eso, por eso es solamente para devolver las acreencias del sector privado, y esa es una cláusula muy estricta. De hecho, nosotros estamos pensando que esa plata que va a ir al Tesoro argentino, no va a venir a la Argentina, va a ser depositada en la sucursal Nueva York del Banco Nación, para ser utilizada únicamente contra los bonos del sector privado extranjero, porque es cierto que la Argentina no le puede presentar un default al Fondo Monetario y sí al sector privado como ya lo ha hecho. Entonces este no es un tema de Trump ni del Tesoro, es un tema del sistema financiero que dijo, miren, me expuse demasiado con esta bestia, sálveme ahora, y me salva usted porque ningún país le va a hacer un default al fondo. Guillermo, no sé si querer rogar que tengas razón vos o yo, porque en ambos casos el panorama es realmente triste. No, el mío es peor que el tuyo. Sí, el tuyo es peor, sí, efectivamente. Pero yo estoy hablando de la disolución nacional, y la única posibilidad de evitar la disolución nacional es que los patriotas que anidan en el movimiento nacional justicialista, algunos de ellos de un paso al frente, porque si la patria lo demanda, uno de los nuestros se tiene que hacer cargo.